los comentarios de los temas más importantes en el Sol de la Mañana en este viernes 19 de septiembre del año 2014. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. Buenos días a María Elena Núñez, Víctor Gómez Casanova. Buenos días a Eury Cabral, a José La Luz, a Melton Pineda. Buenos días a Yolanda Martínez, que nos acompaña en estos días. Buenos días a Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario, y en Santiago de los Caballeros a Ramón Paulino, así late la ciudad corazón, a Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo, y buenos días a Helen Gil, nuestra productora, a Sonia Patiño, nuestra coordinadora. Buenos días a Joa Bernal. Buenos días a todo el equipo de BTV Televisión. Muchas gracias al general Juan Carlos Torres Robiú. Él es el nuevo director, el nuevo jefe del CESTUR, que es el cuerpo especializado de seguridad turística, que en el día de ayer pues compartimos un almuerzo con él, don Antonio Espaillá y parte del equipo del Sol de la Mañana. Estuvimos almorzando con el director del CESTUR en el día de ayer, conociendo de los planes que tiene el CESTUR, que es clave para la seguridad de los visitantes de la República Dominicana, algo sin lo cual no podemos aspirar a un crecimiento de esas visitas, y esas visitas son una de las metas importantes del presidente Danilo Medina. Entonces hay nuevos desafíos. Estará la zona colonial, que una vez ya entregada su remodelación, con esas disponibilidades de carretera para usted venir desde Bávaro en poco tiempo, pues hará que muchos de los turistas que vienen al este del país pues quieran venir a pasar un día a la capital, a visitar la zona colonial, a visitar. Entonces todo esto desafía hacia mayor seguridad. El caso de el turismo de crucero, que también estaría en expansión en el país con la inauguración de la construcción del muelle de Maimón para esos fines, del puerto turístico de Maimón, el proyecto de Samaná y la cuestión esta de la remodelación de Sanssouci en la capital dominicana. Todas esas cosas conllevan que la protección, la seguridad tenga que ser garantizada, porque sin eso realmente no hay turismo, y a esas cosas hay que adelantarse. Y ayer estuvimos conociendo pues de los planes que tiene el nuevo director del CESTUR para esta institución. Aprovecho también para saludar a su esposa, que estuvo compartiendo con nosotros, que es una gran amiga nuestra, Gravy, que es además la encargada de los planes sociales de la presidencia de la República. Y también pues saludar al general Amílcar Fernández, que fue el director de CESTUR y hizo un gran trabajo. Recientemente ha recibido un reconocimiento por el trabajo que hizo en el CESTUR. A las 7:02, entonces vamos con los comentarios que tenemos para el día de hoy. El sol de la mañana, el
El sol de la mañana. Ha ganado el no en Escocia. Y ayer decíamos que independientemente de que en las encuestas había una situación de empate estadístico y de que cualquier cosa podía ocurrir por el nivel que tomó el debate, ¿no? La polarización que tomó el debate, hay una idea que dejamos bastante clara en el día de ayer. El sí nunca fue mayoritario, pero llegó a parecerlo. Y llegó a parecerlo porque se subestimó a los partidarios del sí. Se les dejó hacer campaña entendiendo que eso nunca iba a aprender, que Escocia no cometería esa locura. Y entonces, cuando los partidarios, cuando los unionistas, pues despertaron, tenían el sí encima. Y ahí todos los sectores, entonces, tuvieron que reaccionar. Me refiero a todos los que advirtieron el daño que eso le iba a hacer a la economía en Escocia. Y entonces me refiero a las fuerzas productivas, desde la microempresa hasta las medianas, a las grandes empresas, desde entidades académicas. Todo el mundo salió despavorido a última hora a tratar de detener el sí. Y desde luego lo lograron porque hay una diferencia de un 10%. Pero yo comparaba antes de que se votara lo que ocurrió en Escocia con el sí a lo que ocurrió en la República Dominicana con el tema Loma Miranda. En un momento pareció que en el país había una sola posición sobre Loma Miranda. Cuando se advierte ya el peligro de la promulgación de una ley que declara Loma Miranda como parque nacional, entonces reaccionan sectores que no habían reaccionado. Y el país, entonces, se percata de que el tema es un tema de opiniones divididas. Y que hay muchos sectores que rechazaban eso, como hay sectores que lo apoyaban. Entonces, que era un tema que había que tratarlo con mayor frialdad, que era un tema en el que se requería de mayor equilibrio en cualquier decisión que se adoptara. Pero eso fue, digamos, un despertar tardío, ya cuando prácticamente había un hecho consumado. Eso pasó en Escocia. Y a propósito de este tema, señores, fue muy interesante el comentario que hizo ayer Carlos Alberto Montaner, donde él explica lo que es la diferencia entre la nación y el Estado, y explica que lo nacional es sobre todo un asunto emocional. Vamos a escuchar el comentario que preparó ayer para el Sol de la Mañana don Carlos Alberto Montaner, porque ayer era el día del referéndum en Escocia, y después continuamos aquí con otros temas. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Oyentes del Sol de la Mañana, compañeros del Sol de la Mañana, queridos amigos, más allá del resultado del referéndum de Escocia, no hay duda de que la creciente tendencia planetaria es que cada nación tenga un estado particular. La nación es un vínculo tribal relacionado con la identidad, no es un vínculo racional, es emocional. Las personas sienten que pertenecen a un espacio físico y espiritual. Ese vínculo favorece la unidad y se expresa muy claramente en la alegría que nos da el triunfo deportivo del equipo nacional, en lo que sentimos cuando escuchamos el himno y en nuestra disposición a ser solidarios con los nuestros en caso de peligro. El Estado es otra cosa.
Está formado por instituciones y reglas. Es la zona en la que la sociedad organiza la convivencia y soluciona los problemas comunes. En un Estado pueden convivir diversas naciones. El Reino Unido se llama así porque a principios del siglo XVIII 3 naciones decidieron juntarse dentro de un Estado: los escoceses, los ingleses y los galeses. España es un caso parecido. Es la suma de al menos 4 naciones: castellanos, gallegos, vascos y catalanes. Tal vez incluso haya más. Navarra, a mitad de camino de castellanos y vascos, nominalmente fue un reino independiente hasta el siglo XIX, aunque no contaba con una dinastía propia. Los canarios, acaso, hoy son otra nación, aunque con una debilísima pulsión independentista. Es bastante obvio que los conflictos que estamos viendo y que veremos en el futuro cercano tienen que ver con las tendencias separatistas de naciones situadas dentro de estados en los que un porcentaje de la clase dirigente no se siente cómodo. No importa que sea un porcentaje minoritario, siempre que estos independentistas ocupen posiciones socialmente importantes. Lo que sucede es que arrastran a muchos connacionales en la dirección del separatismo. Hace 30 años nadie pensaba que Escocia podía formar tienda aparte, pero poco a poco fue incrementándose el número de personas que se entusiasmaron con la idea de separarse de Inglaterra. Lo mismo puede suceder con Cataluña, como en el siglo XIX ocurrió con la, entre comillas, siempre fiel isla de Cuba, como se jactaban los españoles y muchos hispano-cubanos. Algo similar a lo que podría acaecer en Canadá, donde la enorme provincia de Quebec, de lengua y en cierta medida cultura francesas, ve de nuevo un renacer del independentismo. Una lección se aprende de todo esto. Los estados, para bien o para mal, son elásticos. Cambian de forma con el lento paso del tiempo. Algunos cambian por las buenas y otros por las malas, pero todos inevitablemente acaban por cambiar. Les habló Carlos Alberto Montaner para El Sol de la Mañana. Viva. 7:10 minutos. Quisimos pues volver a colocar este comentario tan interesante que hizo, como siempre, pero a propósito de este tema del referéndum que celebró ayer Escocia, que pudo haber terminado con más de 300 años de historia, una historia que se inició con todo el proceso de desarrollo del Caribe. Y entonces sabemos que ya esto se definió. Escocia seguirá formando parte del Reino Unido y aunque el sí ha tenido una expresión respetable, un 45% aquí, en cualquier parte del mundo, no puede ignorarse, es decir, representa un porcentaje pues muy alto que se aproxima prácticamente a la mitad de una población, y entonces pues el sí ha ganado con un 10% de diferencia, pero en una polarización que los conductores de esa nación no pueden ignorar. Entonces, señores, nosotros de inmediato vamos con otro tema a las 7:11 minutos. Es el tema de la decisión que adoptó ayer la jueza Delfina Amparo Salazar, la vicepresidenta del Tribunal Superior Administrativo. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que fue dejado, en el día de ayer, fue dejada sin efecto una decisión anterior de ese Tribunal Superior Administrativo que anulaba o paralizaba la licitación de las plantas a carbón. Una decisión que no tenía otro propósito que no fuera el de hacer daño,
porque nunca hubo razón para tomar una medida como esa. Y decía ayer o antes de ayer que resulta que cuando uno veía esa decisión que se tomó el día 13 de agosto, 12 o 13 de agosto de este año, fue que se tomó la decisión de este Tribunal Superior Administrativo. Cuando uno veía las argumentaciones, uno se encontraba con cosas infantiles totalmente. Incluso la propia decisión confesaba su falta de seriedad al plantear que podía ser variada. Y leí este párrafo. En su sentencia, el Tribunal Administrativo establece que las medidas ordenadas pueden dejarse sin efecto si se aprueban circunstancias que no se tuvieron en cuenta al concederse y que harían variar la decisión. Si cambia las circunstancias que se adoptaron y si la entidad pública demandada acredita que la medida cautelar adoptada lesiona gravemente el interés público. Es decir, solo con que la CDEE demostrara que esa decisión lesionaba gravemente el interés público, ya esta medida quedaba sin efecto. Señores, y no se sabía que esto lesionaba gravemente el interés público. Ustedes, mucha gente podrán pensar, pero lo que hay que celebrar que eso fue corregido. Sí fue, pero fue corregido después de hacer un gran daño, porque esa decisión le fue comunicada a las entidades financieras ante las cuales se gestiona el financiamiento para esas plantas. Entonces, eso es algo que hace mucho daño, e hizo daño. Ahora, bueno, habrá que comunicar la otra determinación, pero como quiera, el daño está hecho. El daño está hecho. Y entonces, el otro argumento, de los argumentos, era que, la obra cuesta, y eso ese tribunal se atrevió a plantearlo. La obra cuesta 2.040 millones de dólares. Y en el presupuesto para buscar financiamiento solamente se han consignado 1.500. De manera que hay una inconsistencia, decía la sentencia. Y por eso tomamos esta medida cautelar, entre otras cosas. Porque si la obra vale 2.000 millones de pesos, el gobierno no puede tomar la decisión como la tomó de que, bueno, vale 2.000 millones, pero nada más vamos a coger prestado 1.500. Lo otro lo vamos a buscar. Entonces, si el gobierno va a buscar 500 millones de los 2.000 que vale la obra, va a consignar un permiso de préstamo, aprobación de préstamo por 2.000 millones. Entonces, el gobierno va a duplicar el costo de la obra. ¿Y ustedes creen que eso es materia de un tribunal? De que esté en ese tipo de cuestiones. No. Era un interés por darle un golpe a una cuestión que es fundamental. Y se lo dieron. Ahora pues todo queda sin efecto. Es cierto que no solo en esa medida cautelar, y esto lo establece en una de las motivaciones de la decisión que leyó ayer la magistrada Delfina Amparo Salazar, que toda decisión cautelar no es definitiva, porque deja de ser vigente cuando se adopta o se ejecuta la decisión principal, que es una decisión condicionada por las circunstancias de las cuales se acuerda, y por eso es modificable si las referidas circunstancias cambian. ¿Qué ocurre? Que CDE mostró las pruebas de cómo se llevó a cabo el proceso
las empresas ganadoras por igual mostraron sus argumentos y el tribunal comprueba que no existían las irregularidades que se alegaron y que llevaron a la suspensión, a la anulación o a la suspensión de la licitación. Señores, hay que reiterar para que ustedes vean a veces cuando intereses particulares, porque eso fue movido por intereses particulares. Cuando los intereses particulares se ponen por encima de los intereses de una nación, los disparates en los que se incurre. Esa licitación no fue dirigida por la CDEE, no fue dirigida por el gobierno dominicano. Como habían tantos intereses envueltos y tanta gente que participaba en esto, incluso gente vinculada al gobierno, gente vinculada a distintos sectores, ¿qué hizo el gobierno? El gobierno, y una decisión del presidente, una decisión de Rubén Bichara, el vicepresidente ejecutivo de la CDEE, interpretando de manera certera a Danilo Medina, dicen, esto hay que ponerlo en manos de un árbitro totalmente imparcial, sin ninguna sospecha de que no vaya a hacer algo que no sea exactamente lo que le corresponda hacer. Y entonces se buscó, señores, el Estado dominicano se gastó para hacer las cosas bien, buscó a la empresa que mayor crédito tiene en el mundo para llevar a cabo un proceso de licitación de unas plantas a carbón. Una empresa que ha preparado, digamos, los parámetros de más de 200 plantas a carbón, que fue la empresa Starling Consulting. Starling Consulting, una empresa que fue fundada en 1913, cuando cumplió 100 años. Tiene ahora más de 100 años. Una empresa que no es de dueños, es decir, no es de 2 o 3 dueños. No es de 2 o 3 dueños, sino es una empresa de 1.500 socios que tiene entre sus estatutos, entre sus cuestiones de principio, que no pueden tener vínculos comerciales o conexos con las empresas que están vinculadas a los procesos en los que ellas intervienen. Ustedes recuerdan que cuando llamó uno de los abogados aquí de esta empresa China Chechowa, que fue una de las que gestionó la paralización de esta licitación, cuando él dijo no, que esa empresa tenía vínculos con una de las empresas ganadoras, yo le recordé a ese abogado una de las cuestiones de principio de esa empresa y él inmediatamente cambió el tono de las cosas, porque entonces ya usted puede enfrentar una demanda de una empresa que tiene más de 100 años, que usted va a tener que demostrarle que ella ha tenido vínculos con una empresa, cuando es un asunto de principio para ellos que eso no es posible. Entonces, mire todo el tiempo que hemos perdido. Todo el tiempo que hemos perdido. Por suerte, el gobierno se mantuvo firme, los trabajos continuaron, pero estaba esa perturbación. Haciendo daño y daño innecesario. Pero ya sabemos que en el día de ayer el Tribunal Superior Administrativo volvió sobre sus pasos, donde había dijo Diego, y para adelante con las plantas a carbón en Punta Catalina sin ninguna suerte de objeción. El sol de la mañana. Señores, hay un tema que debe preocuparnos a todos en el Gran Santo Domingo.
Lo tratábamos aquí recientemente cuando Domingo Contreras vino a hablarnos de su proyecto para la sindicatura del Distrito Nacional. Entonces tratábamos el tema del manejo irresponsable de las aguas residuales en Santo Domingo. Ayer la empresa Sanssouci Ports, es decir, la empresa del puerto de Sanssouci, ha planteado en base a un estudio que el 96.2% de las aguas residuales que se descargan en Santo Domingo, en el Gran Santo Domingo, estamos hablando de la provincia de Santo Domingo, del Distrito Nacional, se envían al subsuelo y al mar sin tratamientos. Sin tratamiento. Es decir, que nosotros somos una selva que está contaminando su subsuelo y que está dañando su mar. El 81% no dispone de alcantarillado sanitario. El 29%, la Corporación del Acueducto Alcantarillado de Santo Domingo tiene 29 plantas, plantas para el tratamiento del alcantarillado, de las cuales solo están operando 20 plantas. Entonces hay un plan maestro que debe ejecutarse para producir cambios en este panorama. Por tradición, lo que se planteó y lo que se planteó siempre en las gestiones del presidente Balaguer, y es lo mismo que ha ocurrido en las gestiones posteriores, es que nadie quiere invertir en este tipo de cosas porque no son cosas que se ven. Bueno, no son cosas que se ven, pero son cosas que terminan pues haciendo un gran daño. Haciendo un gran daño, porque ninguna meta seria de desarrollo que el país se trace llegará muy lejos cuando estos datos salgan a relucir. Cuando estos datos salgan a relucir. Es decir, nosotros queremos, me refería hace un momento, aprovechar nuestro puerto de Sanssouci, queremos aprovechar el turismo de crucero, pero aprovechar el turismo de crucero cuando la gente que viene al país se dé cuenta de lo que nosotros estamos haciendo. Es decir, descargando hacia el mar y hacia el subsuelo sin tratamiento. Eso es una cuestión que hoy no se admite. Entonces, hay que poner esto como una prioridad y empezar a trabajarla. Dar muestra seria de que no seguiremos conviviendo con este panorama. Cuando hablábamos con Domingo Contreras, él nos prevenía sobre una situación que todos los vecinos tenemos que tomar en cuenta. Es probable que usted esté en una torre muy lujosa, pero y que usted sienta que lleva una vida independiente. ¿Por qué? Porque allí hay agua permanente. Esa agua viene de un pozo que se construyó para la extracción de los servicios, etcétera, etcétera, pero ese mismo pozo está al lado de las instalaciones sanitarias. Y entonces usted no sabe qué es lo que está saliendo de allí. No sabe qué es lo que está saliendo de allí y qué es lo que se está usando en las casas. Y le digo, eso puede ocurrir en cualquier lugar. Si usted quiere mencióneme un nombre. Que usted me va a decir a mí,
Torre Caney, por ejemplo. En la Torre Caney no ocurre eso. ¿Y quién sabe lo que ocurre en la Torre Caney? La Torre Caney no tiene ni agua potable. Ellos usan agua del subsuelo. No tienen un servicio del acueducto. Pero en la suya, en la mía, donde quiera, eso puede estar ocurriendo. Pozo séptico a poca distancia de los pozos que se construyen para el suministro de agua supuestamente potable. Supuestamente potable. Si eso no está recibiendo un tratamiento adecuado, olvídese que gente de clase media, gente de clase media alta, gente de clase media baja, está expuesto a los mismos niveles de contaminación de una gente que vive a las orillas del río. Porque el agua que esa gente está usando a la orilla del río y la que usted está usando tienen similitud en los niveles de contaminación. Entonces ese es un tema serio. Es un tema serio que en los proyectos de desarrollo del país, en los proyectos urbanísticos, en todo lo que se haga en la República Dominicana, ese es un tema que debe estar presente y al que hay que darle la importancia que amerita. Por eso destacamos estas declaraciones de ayer de esta empresa, que es la empresa del puerto de Sanssouci. Cambio y fuera, Mauricio.